Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del tema de las medicinas. Se va a dar una firma importante entre el Gobierno de México y la Organización Panamericana de Salud, lo cual va a abrir las puertas de nuestro país a los proveedores de otras partes del mundo, principalmente los asiáticos, principalmente los rusos y los chinos. Estados Unidos tiene un monopolio sobre las medicinas que consumimos en este país en complicidad con los políticos de antes. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar con la nota que es la que da pie a mucha de esta información, que es el veto. El veto que hace Andrés Manuel a tres grandes empresas, tres grandes monopolios que estuvieron operando, trabajando en los últimos años en materia de la distribución de medicamentos. Para las nuevas licitaciones, dijo Obrador, dio a conocer un oficio a las áreas competentes encargadas de ese asunto, es decir, a la Oficialía Mayor del Gobierno, para que tres empresas que vendieron el año pasado más del 60% de todas las medicinas y materiales de curación del gobierno, no pudiesen participar en las nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo o corrupción en la venta de medicamentos el año pasado. Esto está por escrito. Hoy mismo les voy a dar a conocer el documento que di a conocer hace un mes al interior del gobierno. Y efectivamente, ya el día de hoy, en estos días, salió publicado este documento, este oficio que envió Andrés Manuel justamente para vetar, para sacar, para frenar la participación de estas tres grandes empresas internacionales. ¿Cuáles son estas empresas? Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maipo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico. Son quienes están siendo investigadas por la Secretaría de la Función Pública y que pudieran haber tenido una colusión con las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que también lo que ha trascendido es que estos nombres son de justamente políticos que vivieron, hicieron grandes negocios también con estos medicamentos. A través de las redes sociales se señala que Grupo Fármacos Especializados tiene relación o hasta dirían es propiedad de Mario Fabio Beltrones, distribuidora internacional y medicamentos y equipo médico de Miguel Ángel Osorio Chong, y farmacéuticos Maipo del tabasqueño Roberto Madrazo, tres grandes proveedoras del IMSS y en general del sector salud. Pero no es la primera vez que Obrador habla sobre este tema. Ya estamos viendo lo que es el trabajo, el avance de varias semanas justamente de revisión y análisis sobre esto. Hay que recordar lo que dijo Andrés Manuel en enero, al arranque de este 2019, cuando hablaba sobre la corrupción en la compra de medicamentos. Esto es cuando se fue Andrés Manuel para hablar sobre el IMSS, Germán Martínez y todo esto, y justamente se habló sobre este asunto. Miren cómo se refería a ellos y cómo se explicaba todo este escenario. Roban hasta el dinero de las medicinas. Los políticos se convirtieron en proveedores, venden medicinas. Por eso no hay abasto de medicamentos. Eso era el pasado, ya se acabó. Hay que consolidar las compras de medicamentos, hay que tomar la decisión de no permitir la corrupción en la compra de medicamentos y, si se necesita, abrir las licitaciones a empresas internacionales. Entonces ya él traía esta película muy clara y lo que estamos viendo ya es avance en la ejecución. En el sector de las medicinas, los grandes laboratorios no las venden directamente a los clientes. Ellos tienen grandes distribuidores con los que establecen convenios. Algunos los hacen de manera exclusiva, ningún otro distribuidor puede vender las medicinas de estos laboratorios, les dan precios especiales, hay competencia desleal por todos lados, se crean monopolios. Y obviamente al tomar estas decisiones, Andrés Manuel lo que se enfrenta inmediatamente es la posibilidad de no poder comprar medicamentos necesarios para el sector salud, porque solo lo venden estas empresas, porque así lo decidieron los laboratorios. Entonces por eso hay que abrir el abanico a nivel internacional, por eso hay que buscar otras distribuidoras que también estén dispuestas a vendernos estos medicamentos, y son justamente los pasos que se vienen dando. Hay varias columnas que nos revelan cuáles han sido los movimientos al interior. Vamos con esta de Roberto Roch, La Guerra de las Medicinas, que dice lo siguiente: en dos reuniones celebradas en la segunda quincena de marzo, funcionarios de la Secretaría de Hacienda ofrecieron a representantes del sector farmacéutico una explicación sumaria de lo que se viene
a lo que se añadió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de ese mismo mes, bajo la firma del secretario de Salud, Jorge Alcocer. En esas reuniones, de acuerdo con una copia de la presentación a la que se tuvo acceso, se anunció un único proceso de compra que por primera vez consolidará las adquisiciones de todo el sector en el ámbito federal, incluida la Marina, aunque no aparece la Sedena, y por lo menos 20 estados del país. Se ofrecieron garantías de transparencia y suelo parejo para la competencia entre participantes nacionales o extranjeros. Se aseguró que se impedirá alta concentración de compras en un solo proveedor. Y es que están también a la carrera. México ahorita tiene que realizar esta adquisición de medicamentos para el segundo semestre del año. Los que se están distribuyendo actualmente son los medicamentos adquiridos bajo el viejo sistema de Enrique Peña Nieto. El gobierno de Andrés Manuel decidió no echarle mano porque esto pudiera haber afectado justamente la distribución de las medicinas en el sector salud. Entonces, ahora es cuando realmente se van a dar los primeros cambios. El proceso arrancó el 22 de marzo. En los días ya que corren se debieron haber recibido cotizaciones para 1,000 diferentes tipos o claves de medicinas y material de curación. Durante mayo se desatará una batalla entre proveedores y ya habrá un fallo el 10 de junio. Esos son los detalles que nos comenta Roberto Roch. Esto en cuanto a las licitaciones ya sin estas tres grandes empresas. Sin embargo, les decía yo, existe también el escenario en el que estas empresas son distribuidores exclusivos de ciertas medicinas y que obviamente si no están participando no se van a poder adquirir. Y aquí es donde entra un poco ya el escenario internacional. Vamos con esta columna de Darío Celis, porque también se ha manejado entre muchos columnistas porque a las grandes empresas farmacéuticas les interesa presionar a Andrés Manuel para que no siga adelante con todo esto. Bueno, la Secretaría de Salud suscribirá un acuerdo con la Organización Panamericana de Salud. ¿Qué implicará este convenio? Dice Darío Celis. Pregunta, pues, permitirá que el régimen de Andrés Manuel acceda al fondo rotatorio para la compra de vacunas y al fondo rotatorio regional para la adquisición de productos estratégicos de esta organización panamericana. Dado que la OPS es un organismo internacional dedicado a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de América, adquiere los medicamentos e insumos de países extrarregionales, es decir, que no están justamente en esta región latinoamericana. Es facilitador y trabaja como proveedor de productos, y ahí vienen los países de China, India, Rusia, Singapur, Malasia, Bangladesh, Turquía y demás naciones que fabrican medicinas a bajísimo costo. En el acuerdo de participación de estos dos fondos que están por firmar, Salud y la OPS, hay un punto que establece el compromiso del gobierno de AMLO de modificar la ley de adquisiciones justamente para permitir la importación de estos medicamentos. Y bueno, incluso vámonos también con otra columna de Alberto Barranco que habla sobre este tema. Les digo, se ha insistido mucho porque es un negocio de miles de millones de pesos, donde también habla de estas modificaciones legales. Se publicó hace unos días en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece disposiciones para la libre importación de fármacos en paralelo a la simplificación de registros sanitarios para laboratorios fabricantes incluidos en el listado de la Organización Mundial de la Salud. La razón apunta a combatir la hegemonía de las tres grandes distribuidoras que acapararon el 76% de los contratos colocados durante el sexenio anterior. Sin embargo, también viene el debate, y eso es lo que están planteando los columnistas en estos temas que van a analizar o analizan por motu propio, finalmente este cambio. Porque este monopolio que tienen estas empresas son con los laboratorios, medicamentos y toda la infraestructura desde los Estados Unidos. Es muy importante que ahora salgamos de esa hegemonía y ahora nos vayamos a relacionar más con países como Rusia y China justamente para la distribución de estos alimentos, de estos medicamentos. Perdón, ojo, en Venezuela hay grandes señalamientos de que Estados Unidos está boicoteando justamente la llegada de las medicinas al gobierno de Nicolás Maduro y también pues, por eso también hay una gran escasez. Entonces, sí es importante esto incluso también en la parte diplomática. Y entonces también vienen los señalamientos. De entrada y regreso muy rápido acá a la columna de Darío Celis, dice, bueno, esta disposición, estas reformas legales y acciones de México estarían violando el nuevo TLC, el famoso TEMEC. Recordarán que también una parte de las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio, este nuevo revisado, fue justamente la propiedad intelectual y sobre todo en los medicamentos y cómo va a tardar más tiempo en que los medicamentos genéricos lleguen a nuestro país porque las patentes van a tener una vigencia de mayor número de años. Creo que van a ser ya 20 años incluso la vigencia de estas patentes y que obviamente esto va a generar pues ciertos problemas allá justamente con los Estados Unidos.
También lo que han empezado a emitir son algunas advertencias, situaciones que nos pudieran afectar. Por ejemplo, regreso a la columna de Barranco. Dice, por ejemplo, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, con el apoyo de la DEA, prohíbe la importación de medicamentos y materias primas cuando el objetivo sea la reducción de precios. Otro problema adicionado al TEMEC. También dice que en las listas que respalda la OMS existen empresas de India con antecedentes oscuros. Por ejemplo, saca como esta Federación de Medicamentos de Estados Unidos emitió una alerta sobre la firma Emcure Pharmaceuticals por eludir repetidamente las pruebas de registro de su planta en el país asiático. También la firma Rimonabant de la firma Cipla, instalada en el mismo país, al considerar que sus beneficios son inferiores a los riesgos. También la FDA emitió 6 recomendaciones de Sun Pharmaceutical Industries por deficiencias en los procesos de su planta de manufacturas ubicadas en Halol, al sur de India. Y bueno, y así nos vamos. Vaya, ese va a ser finalmente el debate principal. México va a comprarle medicamentos a países como China y Rusia y va a dejar de comprar los medicamentos o buena parte de los medicamentos a las distribuidoras establecidas desde los Estados Unidos por los laboratorios de Estados Unidos, que establecieron grandes monopolios para beneficiar a estos políticos. Ahora, aquí lo importante es qué van a hacer estos laboratorios, si van a seguir financiando y si van a seguir apoyando a estos políticos o finalmente también van a soltar sus marcas para que otras distribuidoras en nuestro país puedan manejar estos medicamentos y finalmente romper el monopolio que construyeron, no en el sexenio de Peña, esto viene desde Calderón, incluso hasta atrás todavía más con Vicente Fox. Y así las cosas, amigos. Cambios importantes en el sector salud. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.